No hay actividad que vaya a hacer que una mujer se vea como un hombre a menos que hagas algo a tu sistema endocrino, es decir, si inyectas esteroides en tu cuerpo. Ninguna mujer se convierte naturalmente en hombre solo por levantar pesas. Eso solo ocurre cuando se alteran las hormonas. Los esteroides hacen más que solo construir músculos. Cambian las voces, las características faciales e incluso los órganos internos. What are you taking? I have no idea what the second one is. I just take tests in GH. I'm taking GH. Algunas mujeres los usaron para buscar fuerza, pero al final, las drogas se apoderaron de ellas. Estas son las historias de 13 mujeres cuyas vidas cambiaron completamente después de que los esteroides tomaran el control. Nicole Bass, la bestia que se rompió a sí misma. Nicole Bass nunca fue una atleta promedio. Ella podía levantar más que la mayoría de los hombres, sin inmutarse. Su tamaño era del tipo que hacía que la gente se detuviera a mirarla. Nicole comenzó el culturismo en 1985 y en solo unos pocos años se estaba transformando en algo que la gente nunca había visto antes. Nicole no solo entró en el centro de atención, irrumpió en él. Para 1998, cuando se unió a la lucha libre profesional, parecía una escultura humana tallada en granito puro. Sus músculos eran enormes y su cuerpo estaba marcado con cortes profundos de definición. Ese tipo de nitidez solo proviene de niveles insanos de entrenamiento, pero Nicole no solo estaba entrenando duro y comiendo sano. Ella también estaba tomando esteroides anabólicos. Estos medicamentos imitan a la testosterona y ayudan a desarrollar músculo más rápido que cualquier otra cosa. Los resultados fueron impresionantes, pero tuvieron un precio. El cuerpo de Nicole comenzó a cambiar de maneras que no tenían nada que ver con el gimnasio. Su mandíbula se ensanchó, su voz bajó de tono. Todo su aspecto empezó a transformarse en algo mucho más masculino. Se llaman efectos androgénicos y, una vez que aparecen, a menudo nunca desaparecen. Para la década de 2000, el mismo cuerpo que una vez parecía invencible comenzó a desmoronarse. En 2006, Nicole fue llevada de urgencia al hospital con pancreatitis. Eso es una inflamación del páncreas y es tanto doloroso como peligroso. El uso de esteroides es una causa común. Los golpes seguían llegando. Años después, Nicole sufrió un derrame cerebral. Poco después, tuvo un ataque al corazón. Su cuerpo ahora se desmoronaba desde adentro. Fue desgarrador. Ella había pasado su vida convirtiéndose en una potencia, pero ahora lo mismo que la ayudó a crecer, la estaba destruyendo. La historia de Nicole termina en tragedia. Lo que comenzó como un hambre de fuerza se convirtió en un colapso lento y doloroso, de salud y vida, pero su historia es solo el comienzo. La siguiente historia sigue a una de las luchadoras más famosas de todos los tiempos y muestra cómo incluso la fuerza no puede protegerte de la angustia. Chyna, la caída de un icono de la lucha libre. Chyna, nacida como Joanne Lauder, no era solo una luchadora, era una fuerza de la naturaleza. Medía 1,73 metros y pesaba más de 90 kilogramos. A finales de los años 90, ella entró en un mundo dominado por hombres y cambió las reglas. No solo compitió contra los hombres, los venció, los levantó sobre su cabeza como si estuvieran hechos de papel, y lo hizo todo en los escenarios más grandes de la lucha libre. Chyna se llamó a sí misma la novena maravilla del mundo, y francamente, tenía sentido. Nadie había visto nunca algo como ella antes, pero con la fama vinieron preguntas. Chyna siempre negó usar esteroides. Aún así, su musculatura y voz profunda llevaron a rumores constantes. Los esteroides pueden hacer más que aumentar los músculos. Pueden cambiar la forma de la cara. Pueden alterar la voz, pueden alterar el ritmo natural de tu cuerpo. La gente susurraba y especulaba. Muchos creían que su transformación no se debía solo al levantamiento de pesas. Pronto, la vida personal de Chyna comenzó a desmoronarse tan rápido como aumentaba su fama. Chyna estaba en una relación con Triple H, una de las figuras más importantes de la lucha libre, pero todo se desmoronó cuando descubrió que él le estaba engañando con la hija del jefe de la empresa.
Chyna confrontó a la compañía, esperando honestidad o tal vez incluso justicia, pero lo que obtuvo fue silencio y luego fue despedida. Así, su carrera terminó. Sin advertencia, sin explicación, sin segunda oportunidad. Sin la lucha libre, Chyna perdió más que un trabajo, perdió su identidad, dejó de entrenar, sus músculos se encogieron. El cuerpo que la había hecho famosa se convirtió en un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Luchó contra la adicción y la depresión. Su apariencia, que una vez fue icónica, ahora le provocaba tristeza. En 2016, Chyna tristemente falleció por una sobredosis. Su trágica historia demostró algo que muchas personas olvidan. Incluso los cuerpos más fuertes pueden romperse cuando el corazón y la mente quedan desprotegidos. En la siguiente historia, conocemos a una mujer que fue castigada no por hacer algo malo, sino simplemente por parecer demasiado fuerte. Irene Anderson, perfil muscular en Suecia. Irene Anderson no estaba ocultando nada. Ella no estaba infringiendo la ley. Era una culturista profesional. Medía 1,70 metros y pesaba 84 kilogramos de músculo sólido y bien ganado. Cada centímetro de su cuerpo contaba una historia de disciplina, trabajo duro y sacrificio. Pero en Suecia, eso no era suficiente. Solo su apariencia la convertía en sospechosa. En 2009, Irene fue detenida por la policía bajo una ley llamada perfilamiento muscular. Esta ley otorga a la policía sueca el derecho de registrar a cualquier culturista que crean que podría estar usando esteroides. No necesitan pruebas, no necesitan una orden. Solo una sospecha basada en la apariencia de alguien. Irene nunca había sido atrapada usando drogas. La detuvieron simplemente porque parecía fuerte. Y luego ocurrió algo impactante. Durante la búsqueda, la policía encontró una pequeña cantidad de esteroides anabólicos. A Irene solo se le multó con $89 estadounidenses, pero el costo real no fue económico, sino personal. En el culturismo, la imagen lo es todo. Los patrocinadores y fanáticos a menudo prefieren a los atletas que se consideran limpios y naturales. Ese incidente cambió para siempre la forma en que las personas veían a Irene. Su reputación quedó dañada irreparablemente. Esta historia muestra que los esteroides no solo traen riesgos para la salud, también traen consecuencias legales y consecuencias sociales. Incluso la apariencia de usarlos puede destruir una carrera. Irene trabajó durante años para construir su cuerpo, pero en un solo momento, su mundo se derrumbó. A continuación, vemos a una campeona que no fue castigada por la ley, sino por el deporte mismo. Se vio obligada a volverse más pequeña solo porque se volvió demasiado grande. Kim Tundra Chizevsky, demasiado fuerte para el sistema. Kim Chizevsky fue una leyenda en proceso. Comenzó su carrera de culturismo en 1989 y para mediados de los 1990 era casi imparable. Para 1996, Kim pesaba 71 kilogramos de puro músculo definido. Sus piernas eran tan masivas y fuertes que los fanáticos la llamaban Tundra. Ella no era solo una ganadora, era una fuerza que redefinía el deporte. Pero su éxito pronto encontró un obstáculo. El deporte que una vez celebró su tamaño y fuerza comenzó a cambiar sus reglas. En el año 2000 ocurrió algo inesperado. Los jueces ahora calificarían a las mujeres no solo por sus músculos y definición, sino también por su feminidad. Se les dijo que lucieran más suaves, bonitas y más atractivas de manera tradicional. De repente, el maquillaje y el cabello peinado importaban tanto como los bíceps y la simetría. No se trataba de equidad, se trataba de control. A Kim le dijeron que para seguir en el juego tenía que reducirse, tenía que reducir su masa muscular. No solo era frustrante, era profundamente desalentador. Mientras que los culturistas masculinos eran elogiados por aumentar de tamaño, a las culturistas femeninas ahora se les decía que eran demasiado. Se les pedía que fueran menos. La historia de Kim reveló una dolorosa verdad. Los esteroides le habían ayudado a alcanzar un nivel de fuerza que nadie esperaba. Pero una vez allí, el mismo sistema que la animaba le dijo que había ido demasiado lejos. Su tamaño, que antes era su mayor fortaleza, se convirtió en su descalificación.
Cuando Kim se alejó del culturismo, alguien nuevo se estaba preparando para subir al escenario. Esta próxima mujer trajo algo completamente diferente. Su arma secreta no era solo la fuerza, era una disciplina implacable y fría como el hielo. Renee Campbell, disciplina fría como el hielo. Estoy muy contenta, he ganado buen músculo y la definición ya está apareciendo. Renee Campbell no se basó en la suerte o el talento natural. Ella construyó su cuerpo con estricta disciplina. Durante casi 10 años, siguió el mismo plan de alimentación, sin tomarse ni un solo día libre. Cada 3 horas, día y noche, ella comía una comida de pollo, arroz, huevos y repollo. A menudo la comida estaba fría, pero a ella no le importaba. Creía que el éxito significaba sacrificio. En su mejor momento, Renee pesaba 90,7 kilogramos. Su espalda medía 1,19 metros de ancho. Para mantener su tamaño, consumía más de 5,000 calorías cada día. Cuando iba a restaurantes, llevaba una balanza digital de alimentos para medir cada porción. Para la mayoría de las personas, esto parecería extremo, pero para Renee, esto era simplemente necesario. Su método dio resultado. En el año 2019, ella se convirtió en campeona mundial y obtuvo su estatus profesional en culturismo. Pero eso planteó una pregunta. ¿Realmente valió la pena? Renee renunció a la comodidad, renunció a salir por las noches y a cada pequeño capricho. Su vida estaba regida por la estructura y el control. Apenas tenía vida social. Todo su mundo giraba en torno a su disciplina. También había preguntas discretas sobre su transformación. Renee nunca admitió usar esteroides, pero sus cambios físicos dramáticos, un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo y una definición muscular profunda, hicieron que la gente se preguntara. Incluso si su camino fue completamente natural, el estilo de vida que eligió no lo fue, y podría regresar para perseguirla algún día. La historia de Renee no es solo sobre músculos. Se trata del costo de la obsesión, pero mientras que Renee eligió el dolor voluntariamente, a la siguiente mujer se lo impusieron por la tragedia. Colette Guimond, construida desde el dolor. Colette Guimond medía solo 155 centímetros de altura, pero cuando entraba en una habitación, la gente no solo se fijaba, se quedaban mirando. Con una asombrosa 75 kilogramos de puro músculo apilados en su diminuta figura, parecía que podía levantar un autobús en peso muerto sin sudar. Su ascenso en el mundo del culturismo fue como un lanzamiento de cohete. Rápido, ruidoso e imposible de ignorar. Pero en 1997, todo se vino abajo. Colette estuvo involucrada en un accidente devastador que casi acabó con su vida. Su cuerpo estaba destrozado. Su perfecta simetría desapareció. Sus músculos, que una vez fueron equilibrados como una escultura de Miguel Ángel, se volvieron desiguales. La mayoría de las personas lo habría dejado en ese punto y se habría retirado a una vida de yoga y batidos verdes, pero no Colette. Ella hizo lo contrario, aceleró más. Después de 9 cirugías, Colette regresó más feroz que nunca. Fue como si le dijera al dolor que se sentara y se callara. Para 2005, se esforzó para ganar el campeonato de peso pesado de Canadá y no se detuvo ahí. Para 2018, Colette aumentó su masa hasta alcanzar unos impresionantes 79 kilogramos. Sus piernas crecieron tanto que los jeans se convirtieron en un recuerdo distante. Tuvo que depender de leggings elásticos como la mayoría de las personas dependen del café. La gente estaba asombrada. Su transformación fue tan extrema que los rumores sobre esteroides se convirtieron en debates completos. Sus músculos parecían esculpidos por un científico loco. Colette nunca confirmó realmente lo que usó, pero digamos que sus bíceps no crecieron solo con brócoli. La historia de Colette es una de pura, implacable resistencia, pero también es una especie de advertencia. Llevó su cuerpo al límite y tal vez un poco más allá. Su fuerza provenía del dolor. Su poder era innegable. Pero con gran tamaño vino gran sospecha. Así como Colette luchó contra la simetría y la cirugía, otra mujer estaba entrando al ring para luchar con los imposibles estándares de belleza de Internet. Diana Cadieux, de reina del músculo a muñeca digital,
Diana Cadieux no solo era fuerte, era elegante, con porte y tan estilosa que parecía que podía hacer pesas con diamantes. Subió al escenario de culturismo en 1992 y rápidamente se ganó una reputación como una fuerza y un ícono de la moda. En 2004, ella ganó el título de Miss Olympia en la categoría de peso ligero, mientras pesaba solo 57 kilogramos. Su físico era denso, simétrico y de una belleza que hacía que los jueces miraran 2 veces. Por supuesto, comenzaron los rumores. La gente especulaba sobre esteroides, como si estuvieran hablando de chismes de celebridades. Sus músculos eran simplemente demasiado perfectos. Su condición era tan élite, parecía de otro mundo, pero Diana insistía en que todo era trabajo duro y genética de primer nivel. Aún así, algunos signos comenzaron a aparecer. Hubo pequeños cambios faciales y esa mirada reveladora que hizo que los expertos levantaran las cejas. Esa clase de mirada que decía que tal vez la madre naturaleza recibió una pequeña ayuda química. Luego vino el giro inesperado. El Instagram de Diana empezó a parecerse a una revista de moda que se había tragado a una modelo de fitness. Su cintura se volvió increíblemente diminuta. Sus curvas se volvieron como de caricatura. Su piel lucía más suave que un donut glaseado, pero los músculos eran suaves, filtrados y casi de ensueño. Los aficionados comenzaron a hacer comparaciones lado a lado, como si estuvieran resolviendo un caso de crimen real. Diana había cambiado mancuernas por filtros digitales. En un mundo donde los músculos solían hablar más fuerte que el pintalabios, ahora todo se trata de la estética. Diana se convirtió en un símbolo de la nueva era de atletas femeninas. Una donde la fuerza aún era admirada, pero la belleza, la feminidad y los me gusta en las redes sociales de repente formaban parte del puntaje. Su viaje nos muestra algo increíble. Puedes conquistar el mundo del culturismo, pero si no encajas en la fantasía en línea, podrías terminar alterando tu reflejo solo para mantenerte al día. Y ahora conozcamos a una mujer que no le importaban los filtros ni la sutileza. Ella trajo el trueno y usó su talla como armadura. Renee Toney, la mujer con bíceps de 51 centímetros. Renee Toney no siempre parecía que pudiera levantar el peso de un rinoceronte. Hace tiempo solo era otra joven atlética, pero luego algo sucedió. A principios de los años 2000, Renee se transformó en una de las mujeres más musculosas que el planeta había visto. Con una altura de 1,73 metros y un peso de 97 kilogramos, parecía que podría golpear un tanque hasta someterlo. Sus músculos eran gruesos, venosos y tan dramáticos como una telenovela, pero el verdadero espectáculo eran sus brazos. Los bíceps de Renee eran legendarios. Estamos hablando de 50 centímetros en un lado y un asombroso 51 en el otro, y aquí está el truco. Renee no pretendía que consiguió esos bíceps comiendo cale y susurrando afirmaciones a sus pesas. Ella admitió abiertamente usar esteroides anabólicos. Sin secretos, sin endulzar, solo la verdad servida con un lado de mucho esfuerzo. Los resultados fueron increíbles, pero vinieron con un alto precio. Su mandíbula se afiló. La voz de Renee se volvió tan profunda que uno se preguntaría si Barry White estaba haciendo la narración. Algunas personas la elogiaron como una pionera. Otros se aferraban a sus perlas y decían que se había pasado, pero nadie la ignoró. Renee llamaba la atención a donde quiera que iba. Era tanto admirada como criticada, a menudo en la misma frase. Su récord por el bíceps femenino más grande aún se mantiene, y seamos honestos, probablemente va a seguir así por mucho tiempo, a menos que alguien decida entrenar dentro de un volcán. La historia de Renee es sobre elegir el poder por encima de la aprobación. Ella conocía los riesgos. Ella tomó su decisión, y el mundo miró asombrado. La próxima mujer que vamos a conocer lo tenía todo. Juventud, músculo y talento, pero pagó el precio máximo cuando su cuerpo finalmente dijo: "Eso es suficiente". Joanna Thomas, de prodigio a dolor. Joanna Thomas fue una potencia adolescente. A los 21 años ya había ganado su tarjeta profesional, convirtiéndose en la culturista profesional femenina más joven en la historia británica.
Joanna era como un cometa lleno de músculos que cruzaba el cielo y era imposible de ignorar. Su cuerpo era compacto, musculoso y esculpido con precisión quirúrgica. Entrenaba como una bestia. Joanna recibió masajes tan dolorosos que hacían a los hombres adultos estremecerse. No eran tratamientos de spa, eran sesiones de recuperación que rasgaban los músculos, hacían llorar en una toalla y estaban destinadas a provocar el crecimiento. Mientras que Joanna nunca confirmó públicamente el uso de esteroides, los rumores en la industria eran más como gritos. Su rápido desarrollo y pura densidad muscular tenían mejora anabólica, escrito por todas partes. Y en un deporte donde todos buscan el siguiente nivel, muchos creían que se había unido a la carrera armamentista química para mantenerse adelante, pero luego el costo comenzó a mostrarse. Para el año 2019, Joanna había desarrollado osteoartritis de inicio temprano en ambas rodillas. La condición era tan grave que ya no podía entrenar. Su cuerpo, que una vez fue fuerte, se había vuelto frágil. Sin la capacidad de hacer ejercicio, perdió su movilidad, su fuerza y su sentido de identidad. En abril de 2020, Joanna falleció en su casa. Solo tenía 43 años. Su muerte impactó a los fanáticos de todo el mundo. Muchos lo vieron como una advertencia sobre los efectos a largo plazo de llevar el cuerpo al límite. La historia de Joanna no es solo sobre el éxito temprano. Se trata de lo que sucede cuando tu cuerpo se convierte en tu carrera y cómo se siente cuando ese cuerpo se descompone antes de tiempo. Pero incluso antes de Joanna, otra mujer ya estaba causando sensación. Su fuerza no tenía igual, pero tampoco las críticas que enfrentó por ser demasiado musculosa. Bev Francis, fuerza contra el estándar. Bev Francis nació en 1955 en la ciudad costera de Geelong, Australia. De niña, bailaba ballet con elegancia, nadaba en competencias con velocidad, jugaba fútbol como si fuera dueña del campo y sobresalía en atletismo, pero todo eso fue solo un calentamiento. El verdadero llamado de Bev era levantar cosas que la mayoría apenas podía rodar por el suelo. Era una potencia nata con un físico que desafiaba las normas y una mentalidad que las ignoraba completamente. Bev se convirtió en campeona mundial de powerlifting en 6 ocasiones. Ella construyó un cuerpo que no solo era fuerte, sino intimidantemente fuerte. Estamos hablando de fuerza bruta, músculos densos y una fuerza explosiva. En 1983, Bev irrumpió en la atención del público en general cuando apareció en el documental Pumping Iron 2, Las mujeres. Y digamos que a todos se les cayó la mandíbula. Su cuerpo era enorme. Se parecía más a un culturista masculino de peso pesado que al tipo de modelos de fitness tonificados que la gente estaba acostumbrada a ver en las portadas de revistas brillantes. Algunos fanáticos estaban asombrados, pero otros no estaban tan impresionados. Los críticos empezaron a susurrar que Bev se veía demasiado masculina. Se rumoraba sobre el uso de esteroides. Bev nunca lo admitió, pero su masa muscular sorprendentemente desarrollada y su voz más grave hicieron que los rumores parecieran muy ciertos para muchos, y las consecuencias fueron rápidas y furiosas. Los jueces comenzaron a calificar a Bev más bajo en las competencias, no porque le faltara músculo, sino porque, irónicamente, tenía demasiado. Tratando de cumplir con los estándares imposibles del deporte, Bev hizo cambios. Se sometió a cirugías faciales para parecer más femenina, incluyendo el remodelado de su nariz. Incluso redujo el tamaño de sus músculos, deshaciendo el mismo cuerpo que había trabajado tanto para crear. Era una cruel contradicción. Una vez fue alabada por su fuerza y luego castigada por tener demasiada. Aún así, Bev no se rindió. En 1987 ganó el campeonato mundial. Encontró una manera de equilibrar el poder con la simetría sin encajar completamente en el molde. Su historia estaba adelantada a su tiempo. Y justo cuando pensabas que Bev había llevado los límites al máximo, llegó alguien más de Rusia que rompió ese límite. Natalia Kuznetsova, la gigante musculosa de Rusia. La historia de Natalia Kuznetsova es lo que sucede cuando le dices a alguien, el cielo es el límite, y esa persona decide demostrarlo. Nacida y criada en Rusia, Natalia se convirtió en una de las culturistas femeninas más extremas que el deporte haya visto. Llamar a su físico impresionante es como llamar ventoso a un huracán.
Con una altura de 1,70 metros y un peso de 102 kilogramos, era puro músculo, en un cuerpo que parecía sacado de un cómic, no de la vida real. Los brazos de Natalia medían unos impresionantes 48 centímetros de diámetro. Sus muslos tenían unos asombrosos 74 centímetros de circunferencia. Esos son números que hacen que incluso los culturistas masculinos de élite se sorprendan. Y Natalia tampoco estaba ocultando nada. Admitió abiertamente haber usado esteroides anabólicos antes de las competiciones. Trataba el tema como una herramienta más de entrenamiento. Para ella, estas sustancias ayudaban a acelerar el crecimiento muscular, mantener el tamaño durante la brutal dieta previa al espectáculo y le daban el poder de levantar como podía, y levantar lo hizo. Natalia estableció múltiples récords mundiales, incluyendo un impresionante press de banca de 170 kilogramos y un monstruoso peso muerto de 240 kilogramos. Eso es un nivel de élite, no solo para mujeres, sino para casi cualquier persona, pero la ventaja química vino con efectos secundarios obvios. Su voz bajó a un tono mucho más profundo. Su mandíbula se espesó. Su grasa corporal desapareció en el olvido, dejando venas y fibras musculares que hacían que los libros de texto de anatomía parecieran poco detallados. Por supuesto, no todos aplaudieron. Muchos la criticaron por parecer demasiado masculina, pero Natalia no se inmutó. Ella abrazó cada consecuencia, cada efecto secundario. Para ella, era solo el costo de hacer negocios en el mundo de la fuerza extrema. Había llevado su cuerpo a un territorio desconocido y lo había hecho su hogar. Natalia se convirtió en un fenómeno global. En Rusia y más allá, su imagen desató intensos debates. ¿Podría una mujer ser tan musculosa y aún ser considerada femenina? ¿Importaba siquiera? A Natalia no le importaba. No intentaba encajar en una caja. Estaba ocupada rompiendo la caja por completo. Pero justo cuando el mundo pensaba que lo había visto todo, otra mujer entró en el escenario. No venía de la tierra de los osos y las pesas, sino de las calles obsesionadas con la belleza de Seúl. Y no solo desafió el estándar, lo rompió con un gesto. Jeon Woo-ji, rompiendo la belleza en Corea del Sur. Jeon Woo-ji no comenzó su viaje con bíceps abultados o cuádriceps intimidantes. Comenzó como una mujer delgada de 47,6 kilogramos en Corea del Sur, un país donde el cuerpo femenino ideal suele parecerse a una flor delicada en lugar de un tanque. Pero Jeon no estaba interesada en ser una flor, quería ser una fuerza de la naturaleza. Con el tiempo y con la clase de disciplina que hace llorar a la mayoría de los fanáticos del gimnasio, ganó casi 23 kilogramos de puro músculo. Su forma final era una potencia de 70 kilogramos. Su transformación no fue sutil, fue audaz, atrevido e imposible de ignorar. El ascenso de Jeon fue rápido. Ella quedó en el top 5 en las competencias IFBB Vancouver Pro y New York Pro, donde los estándares son brutales y la competencia es feroz. Pero su verdadero momento de fama llegó en 2016, cuando subió al escenario del programa de variedades coreano Star King. El público se quedó boquiabierto, y no de una manera educada. Su voz más grave, sus hombros anchos y su imponente presencia física chocaban con todas las expectativas de cómo debería verse una mujer coreana. Aunque Jeon nunca admitió usar esteroides, las señales eran difíciles de ignorar. El rápido aumento de masa muscular, la definición nítida, el cambio en la voz, todo apuntaba a una posible ayuda química. Hoy en Corea del Sur, las reacciones al look de Jeon son variadas, y por variadas nos referimos a todo, desde la adoración hasta el asombro total. Algunos la admiran por desafiar la tradición, otros la acusan de desechar la feminidad como si fuera un par de zapatos viejos, pero Jeon no estaba tratando de agradar a nadie. Estaba construyendo la versión de sí misma que se sentía poderosa, y al hacerlo, abrió espacio para que otros reconsideraran cómo puede ser la belleza. Puede que haya perdido el favor en algunos círculos, pero encontró algo mejor. Encontró orgullo y se aferró a él como un trofeo de campeonato.
Entonces, justo cuando la gente pensaba que había visto todo lo que el deporte tenía para ofrecer, otra mujer entró en escena, esta vez de Eslovenia, y no fue descalificada por hacer trampa. Fue descalificada por tener el descaro de ser demasiado musculosa. Brigita Brezovac, descalificada por fuerza. Brigita Brezovac creció en Eslovenia con un sueño de infancia que no era nada común. A los 14 años se encontró con una foto de la legendaria culturista alemana Anja Langer. La mayoría de las chicas podrían haber mirado esa imagen y pensado, interesante. Brigita la miró y dijo, sí, quiero ser así de fuerte. Brigita luego se sumergió en el entrenamiento físico con la intensidad que la mayoría de las personas reservan para exámenes finales o simulacros de incendio. Su arduo trabajo rápidamente dio frutos. Ella participó en competencias y se hizo un nombre en los círculos de fitness. Pero luego llegó el año 2004 y un momento que trastocó su mundo. En el Campeonato Mundial de Fitness, Brigita fue descalificada, no por dopaje ni por romper alguna regla. Su único delito fue parecer demasiado musculosa. Exactamente. Ella entrenó demasiado, parecía muy fuerte y le dijeron que no encajaba en el molde. Era como decirle a un auto de carreras que es demasiado rápido para la pista. Pero en lugar de rendirse, Brigita redobló esfuerzos, dejó el fitness atrás y se lanzó a fondo en el culturismo hardcore. Su cuerpo evolucionó de unos esbeltos 52 kilogramos a unos sólidos 65 kilogramos de puro músculo. Entrenó como una bestia y compitió como una leyenda. Brigita ganó 3 títulos profesionales de la Federación Internacional de Físico-Culturismo y regularmente se ubicó entre las 5 primeras en importantes competiciones internacionales. Su presencia en el escenario era electrizante. Cada músculo estaba esculpido con precisión. Su actuación fue pura dominancia. Por supuesto, los críticos tuvieron su opinión. Muchos especularon sobre el uso de esteroides, señalando su rápida transformación e impresionante definición como evidencia. Estas 13 historias cautivadoras revelan el verdadero costo de perseguir la fuerza extrema. Detrás de cada transformación hay una elección, y detrás de cada ganancia, una consecuencia. Para algunos, los esteroides desbloquearon poder. Para otros, llevaron a dolor, pérdida o arrepentimiento. Al final, la batalla más difícil nunca fue física, fue personal. ¿Qué piensas de estas mujeres? Comenta abajo.